George Orwell no nació siendo un genio ni un revolucionario, se convirtió en uno. Su verdadero nombre era Eric Arthur Blair, un chico común que desde temprano reconoció las injusticias del mundo. Nacido en 1903 en la India, cuando el país aún formaba parte del Imperio Británico, creció en una familia de clase media-baja con herederos de la nobleza, un contraste incómodo. Vivió en ese juego de apariencias donde la gente intenta parecer más de lo que realmente es. ¿Cuántos hoy en día viven esa misma farsa, manteniendo un estilo de vida insostenible, sonriendo mientras se ahogan en facturas impagas? Desde muy temprano, aprendió que la realidad y la ilusión van de la mano, una lección que nunca olvidó. Estudió en prestigiosas escuelas británicas, pero sin el privilegio de asistir a la universidad. Imagina estar rodeado de chicos ricos, hijos de familias influyentes, mientras intentas encajar sin pertenecer verdaderamente. Fue allí donde se dio cuenta de que el mundo tiene reglas invisibles. Algunas personas nacen con ventajas, mientras que otras deben luchar por cada centavo. ¿Alguna vez has sentido que trabajas más duro y ganas menos, buscando reconocimiento pero no recibiendo nada a cambio? Las barreras de la sociedad no siempre son visibles, pero son inevitables. Nunca obtuvo un título universitario, pero ¿acaso eso le impidió convertirse en uno de los escritores más influyentes de la historia? Ni por un segundo. Aprendió de la manera más cruda y auténtica viviendo en los callejones de Londres, las calles de París y a través de los libros que devoraba, sin necesidad de un profesor que le dijera qué pensar. Hoy, cualquiera puede hacer lo mismo. ¿Quieres aprender filosofía? Lee La República de Platón. ¿Quieres entender el comportamiento humano? Prueba a pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Lo que falta no es acceso al conocimiento, sino iniciativa. Él lo entendió por experiencia. La verdadera sabiduría no viene de un diploma, sino del hambre de aprender. El nombre George Orwell no era solo un seudónimo, era un renacer. Eric Arthur Blair era un joven atrapado por etiquetas y limitaciones, pero Orwell, él era un hombre libre. ¿Cuántas personas hoy necesitan ese tipo de reinvención? ¿Cuántos están atrapados en una identidad que ya no tiene sentido? Si estuviera vivo hoy, podría decir: si no te gusta tu historia, escribe una nueva. A menudo, ese cambio no depende de esperar que algo suceda, sino de tomar una decisión. Su infancia no estuvo marcada por guerras o grandes tragedias, sino por algo aún más poderoso: el descubrimiento de la hipocresía del mundo. Vio que la verdad podía ser manipulada, que el poder distorsiona los hechos, y que no todo es como parece. Esta realización se convirtió en la base de todo lo que escribiría después: un ojo agudo para la realidad, una mente que cuestiona, y un espíritu que nunca aceptaría las mentiras como respuesta. Esto fue solo el comienzo de alguien que cambiaría para siempre la forma en que vemos el mundo. Después de dejar la escuela, hizo algo que parece impensable para quienes conocen su legado. Se convirtió en parte del mismo sistema que luego criticaría. Se unió al servicio imperial británico como oficial de policía colonial en Birmania, en el sudeste asiático. ¿La ironía? Pronto se dio cuenta de que no pertenecía allí. Imagina dedicar tu vida a un trabajo solo para descubrir que contradice todo en lo que crees. Fue testigo de la brutalidad del colonialismo de primera mano, del miedo en los ojos de los nativos y del desprecio en los rostros de los ingleses. ¿Cuántos hoy viven algo parecido, trabajando en empleos que odian, sintiéndose parte de un sistema que oprime en vez de construir? Esta experiencia dejó una marca profunda. Se dio cuenta de que el poder corrompe no solo a los gobernantes, sino a cualquiera que se somete sin cuestionar. Vio la deshumanización frente a sus ojos, y lo peor, comprendió que él también era parte de eso. La culpa lo consumió. ¿Cómo podía alguien que vio la verdad seguir fingiendo que no la veía? Así que hizo lo impensable: renunció a su puesto y abandonó el imperio al que había servido. Era hora de ver el otro lado. Pero cambiar su uniforme por ropas desgastadas no fue fácil. Decidió sumergirse en la realidad de los olvidados. Trabajó como lavaplatos en París, vagó por Londres, durmió en albergues sucios y sobrevivió con delitos. Todo para entender de primera mano qué significaba ser uno de los invisibles. Ya no era un intelectual distante, era uno de ellos. ¿Quieres entender la disciplina? Prueba el entrenamiento militar. ¿Quieres entender la mente humana? Escucha las historias de desconocidos. Eso fue exactamente lo que hizo él. Fue durante esta etapa que desarrolló una apreciación genuina por la gente común.
y una creciente incomodidad con los intelectuales alejados de la realidad. Se dio cuenta de que los verdaderos pensadores no están en las universidades, sino en las calles, en las fábricas y en los campos. Tal vez esto siga siendo cierto hoy. Quienes entienden mejor la vida no son necesariamente los que tienen más títulos, sino los que realmente han vivido. Entendió que el conocimiento más valioso no se aprende solo en los libros, se absorbe a través de la experiencia humana. Esta experiencia vivida moldearía su escritura y su visión del mundo. La verdad no se encuentra en las versiones oficiales, sino en las historias de aquellos a quienes nadie escucha. Si algo aprendió, es que el poder siempre intenta reescribir la historia. Y eso era algo que nunca podría aceptar. Nunca fue del tipo que simplemente escribe sobre injusticias. Quería sentirlas de primera mano. Por eso, en 1936, fue a España. Su objetivo inicial era cubrir el evento como periodista, pero al llegar, se dio cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que cualquier reporte de noticias podía describir. Las calles estaban tensas, y los ideales por los que la gente luchaba eran más complicados de lo que parecían a distancia. Frente a esta realidad, tomó una decisión. No podía quedarse solo observando, tenía que actuar. Se unió a una milicia que luchaba contra regímenes autoritarios y fue al frente de batalla. Allí no encontró heroísmo, sino miedo, frío e incertidumbre. La guerra no tenía nada que ver con discursos políticos o narrativas idealizadas. Durante uno de los enfrentamientos, recibió un disparo en el cuello. Su estado era crítico y su viaje casi llegó a su fin. Mientras se recuperaba, se dio cuenta de que no solo su vida había cambiado, sino también su perspectiva del mundo. Aún convaleciente, notó algo inquietante. Las noticias sobre la guerra civil no coincidían con lo que él había presenciado. Los periódicos distorsionaban los sucesos, enfatizando ciertos hechos mientras ignoraban otros, y circulaban versiones contradictorias como si fueran verdades absolutas. Fue entonces cuando comprendió que la realidad puede ser manipulada y que el control de la información es una de las herramientas más poderosas del mundo. Esa revelación moldearía su forma de pensar de ahí en adelante. Vio que la línea entre idealismo y opresión es delgada, y que a menudo grupos que afirmaban luchar por la libertad terminaban replicando justamente aquello contra lo que peleaban. Esa contradicción dejó una marca profunda en él y reforzó su convicción: la verdad no puede acomodarse para servir intereses. Regresó a casa con una nueva misión: usar su escritura para revelar lo que tantos insistían en ocultar. La guerra en España no fue solo un evento aislado, fue la chispa que encendió su lucha contra la manipulación de la información. Desde entonces, sus libros no serían solo relatos, serían advertencias sobre los peligros que había presenciado de cerca. Para él, la literatura se convirtió en una herramienta fundamental de resistencia. Los libros tenían el poder de revelar verdades ocultas, de exponer lo que muchos elegían ignorar. A través de la escritura, podía advertir sobre los peligros de la manipulación, animar a los lectores a cuestionar, reflexionar y, sobre todo, buscar la verdad por sí mismos. La mayor amenaza para el pensamiento crítico no era la ausencia de información, sino la abundancia de datos distorsionados que confundían más de lo que aclaraban. Se encargó de que ciertas voces continuaran desafiando esa realidad. Esta visión moldeó todo lo que escribiría a partir de entonces. Más que contar historias, quería provocar inquietud, despertar el pensamiento crítico y romper con la complacencia. Con ese propósito, comenzó a trabajar en una de sus obras más impactantes, un relato que, bajo la apariencia de una fábula, ofrecía una de las advertencias políticas más poderosas de la literatura moderna. En 1945, publicó Rebelión en la Granja. La trama: un grupo de animales expulsa a los humanos de la granja y promete construir una nueva sociedad basada en la igualdad. Sin embargo, con el paso del tiempo, los líderes de la revuelta adoptan posturas cada vez más autoritarias, volviéndose tan opresores como aquellos a quienes habían derrocado. Esta narrativa no era solo una crítica del pasado, era una advertencia sobre cómo el poder puede corromper cualquier ideal. Después de todo, el poder puede cambiar de manos, cambiar de rostro, pero no siempre su esencia. El libro expuso brillantemente cómo los ideales nobles pueden ser distorsionados cuando se mezclan con la ambición. Al principio, los animales creían que luchaban por la justicia, pero pronto se encontraron atrapados en una nueva estructura de dominación. La verdad fue reescrita. La desigualdad persistió,
Frases icónicas como todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros exponen la hipocresía de aquellos que llegan a la cima y crean sus propias reglas. No era solo una crítica política, era una disección del peligro de la ilusión del cambio. La genialidad de Rebelión en la Granja residía en su sencillez. Su mensaje era accesible para todos porque en su esencia no estaba limitado a un régimen específico, sino a ciclos que se repiten a lo largo de la historia de gobiernos, corporaciones, grupos sociales. Siempre que hay una estructura de poder, existe el riesgo de que quienes la controlan moldearán la realidad para su propio beneficio. Por eso la obra sigue siendo relevante hasta hoy. Nos recuerda que la cuestión no es solo qué cambiará, sino quién realmente se beneficiará de ese cambio. El éxito fue inmediato, pero también generó controversia. Muchos intentaron interpretarlo como un ataque a un solo grupo político, pero la crítica era más amplia. No importaba qué lado estaba a cargo, siempre existiría el riesgo de que la búsqueda de la igualdad pudiera ser utilizada como justificación para nuevas formas de control. El problema no era la revolución en sí misma, sino lo que aquellos que asumieron el poder hicieron con ella. Esta idea sentaría las bases para su obra más oscura, la que redefiniría para siempre nuestra visión del futuro. Fue en este contexto, en medio de una tormenta de desafíos, que nació en 1984. Había perdido a su esposa, luchaba contra la tuberculosis y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Incluso en su estado debilitado, se dedicó obsesivamente al libro, sintiendo que su mensaje necesitaba ser escuchado. Cuando se publicó en 1949, su visión del mundo parecía extrema, pero con el tiempo resultó ser aterradoramente profética, un universo donde la vigilancia es total, la información es manipulada, e incluso los pensamientos pueden considerarse criminales. En esta distopía, el control no se limita a las leyes, sino que se extiende a la propia percepción de la realidad. Las personas son monitoreadas por el Gran Hermano, bombardeadas con propaganda que reescribe el pasado, y convencidas de que cualquier pensamiento contrario al régimen es un crimen. Términos como doble pensar y neolengua mostraron cómo el lenguaje puede usarse para restringir la capacidad de razonar. Después de todo, si no tienes las palabras para expresar una idea, ¿cómo puedes siquiera concebirla? El protagonista, Winston Smith, intenta resistir este sistema, buscando la verdad por su cuenta, pero luchar contra un régimen que redefine la realidad a cada paso se vuelve imposible. Al final, no es la fuerza bruta lo que lo derrota, sino la manipulación psicológica. Winston no solo se somete, llega a creer que lo que una vez supo era falso. Esta es la verdadera advertencia. La tiranía más peligrosa no es la que impone miedo, sino la que convence a las personas de aceptar su propia sumisión. Con el tiempo, 1984 trascendió su estatus como novela y se convirtió en un concepto. El término orwelliano llegó a describir cualquier forma de control excesivo sobre la información y la privacidad. Esto demuestra cómo su mensaje sigue siendo relevante. El libro no fue solo una predicción distópica, fue un espejo de tendencias que ya estaban tomando forma. Su objetivo no era solo asustar a la gente, sino advertirles sobre el peligro de hacer que lo inaceptable parezca normal. Después de la publicación de 1984, él ya no tuvo la fuerza para seguir escribiendo. La tuberculosis avanzaba rápidamente y su salud se deterioraba día a día. Poco después, falleció, pero su legado quedó asegurado. Sus experiencias se habían convertido en advertencias atemporales que aún nos hacen reflexionar sobre la dirección de la sociedad. Su nombre ya estaba grabado en la historia, y sus ideas continuarían resonando, influyendo en generaciones. Cuando murió en 1950, probablemente no podía imaginar la magnitud de su impacto. Sus libros, inicialmente controvertidos, ganaron fuerza con el tiempo. 1984 y Rebelión en la Granja fueron traducidos a docenas de idiomas y se convirtieron en puntos de referencia en discusiones sobre política, filosofía y psicología. ¿Qué mantuvo a sus obras tan relevantes? La respuesta es simple: no solo escribió sobre eventos históricos, sino sobre patrones humanos que se repiten. Su mirada crítica trascendió su época, convirtiéndose en una guía para quienes buscan entender el presente. El término orwelliano se consolidó como una advertencia contra los regímenes autoritarios, la manipulación de la información y la vigilancia excesiva. Siempre que se habla de control narrativo,
distorsión de la verdad o censura sutil. Su nombre resurge como referencia, pero sus ideas no siempre se entienden correctamente. Muchos lo citan sin absorber realmente su mensaje. Para entender el presente, el término orwelliano se ha consolidado como una señal de alerta contra regímenes autoritarios, manipulación informativa y vigilancia excesiva. Siempre que se discute el control de la narrativa, la distorsión de la verdad o la censura sutil, su nombre vuelve a aparecer como referencia. Sin embargo, sus ideas no siempre se comprenden bien. Muchos lo citan sin captar plenamente su visión, reinterpretando sus críticas para ajustarlas a sus propias creencias. Esto muestra la complejidad de su legado. Sus obras son tan poderosas que terminan siendo apropiadas de diferentes maneras, tanto por quienes defienden la libertad como, irónicamente, por quienes buscan el control. Sus libros no eran solo críticas a los sistemas políticos, eran reflexiones sobre la naturaleza humana. El peligro no residía únicamente en los gobiernos o las instituciones, sino en cómo se comportan las personas ante el poder. La tiranía no siempre necesita imponerse por la fuerza. A menudo se acepta voluntariamente en nombre de la seguridad, la estabilidad o incluso el bien común. Quizás por eso su popularidad solo ha crecido. Sus ideas no pertenecen a un momento histórico único. Son un espejo de lo que estamos dispuestos a aceptar. Aunque a menudo es citado como un crítico del totalitarismo, nunca rechazó la idea de un sistema más justo. No estaba en contra del socialismo, sino de cualquier forma de control extremo, sin importar quién estuviera a cargo. Su objetivo no era defender un modelo económico específico, sino cuestionar cómo se ejerce el poder. Mientras muchos trataron de etiquetarlo, la verdad era más compleja. Creía que el socialismo podía ser una alternativa al capitalismo, siempre que no se convirtiera en una herramienta de dominación. Si hay algo que su obra enseña, es que la verdad nunca debe ser monopolio de un solo grupo o sistema. La búsqueda de la verdad requiere un cuestionamiento constante, no una aceptación pasiva. La realidad puede distorsionarse de muchas maneras, ya sea mediante la manipulación de la información, la alteración del lenguaje o la imposición de narrativas únicas. El mayor peligro no está solo en quienes intentan controlar la verdad, sino en quienes la aceptan sin cuestionarla. La libertad comienza en el pensamiento. Si renunciamos a eso, no importará quién esté a cargo, siempre seremos vulnerables a cualquier narrativa que nos convenza de que pensar diferente es un error. Si no buscas tu propia verdad, alguien te la impondrá.